Bueno, buen día. Mi nombre es Federico Cuxo, soy periodista científico y miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Y estaba pensando recién, mientras se corría el telón de este teatro enorme, que quizás la situación meteorológica de la semana pasada, con la lluvia torrencial, hubiese sido mejor, el ámbito más interesante, le hubiese dado a este evento un clima más de Blade Runner, ¿no? Una cosa más lúgubre, que es lo que asociamos continuamente con la palabra cambio climático. Pero por el momento no podemos controlar el clima así adrede. Entonces, bueno, tenemos ahora, para mí, una de las mesas más importantes, porque para actuar sobre el cambio climático, para adaptarnos, me parece que el verbo importante en esta situación es adaptarnos. Primero tenemos que entender qué es el cambio climático. Escuchamos todo el tiempo hablar de cambio climático, pero hay un punto en que no entendemos qué es el cambio climático. Y por eso tenemos a dos personas que no solo hablan del tema y saben del tema, sino que saben contarlo y comunicarlo bien. Uno de ellos es la persona que tengo acá a mi izquierda, Mauricio Saldívar, que es una cara conocida en el tema. Gracias, mamá. Él es consultor y comunicador en meteorología y responsable de la Agencia Hidrometeorológica de la Ciudad de La Plata. Y va a ser algo que parece fácil, pero es bastante complicado, va a tratar de explicar el cambio climático en 10 minutos. Y yo te voy a copiar todo lo que digas en estos 10 minutos y lo voy a aplicar en un cumpleaños que tengo mañana. Ahí está, dale. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Federico, por tu presentación. La verdad, wow, qué cantidad de gente. Buenísimo. Me alegra que a todos les interese conocer y tratar de entender qué pasa con el cambio climático, que está tan de moda hoy y que es una realidad que cada vez vamos a ir experimentando en mayor medida. Todos ustedes me conocen, me habrán visto en la tele, otros también me habrán visto en el cine, en el Cinemark de Avenida La Plata todos los miércoles porque es más barato. Y el desafío para mí hoy es tratar de contarles qué pasa con el cambio climático en tan solo 10 minutos. Pedí más tiempo, me dijeron, bueno, tenés 600 segundos, no me pareció negocio, me quedé con los 10 minutos. Vamos a comenzar entonces a contarles qué pasa con el cambio climático, pero quiero hablar de esto. 26 de junio de 2011, una fecha. ¿Qué pasó ese día? Mis ojos no lo podían creer. O sea, mis ojos lo veían, pero mi mente no entendía que Belgrano le haya ganado a River y River estaba en la B. La evidencia la tenía frente a mí y sin embargo mi mente se negaba a creerlo. Creo que nos pasó a todos, los de River. Los de Boca estaban contentos. Pero realmente es algo que podemos hacer una analogía de lo que le pasa a mucha gente respecto del cambio climático. Tenemos evidencia, tenemos pruebas científicas, pero mucha gente se niega a creer de que el cambio climático es una realidad que la tenemos aquí con nosotros. Pero antes de comenzar a hablar, otra vez el maestrito con su librito, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Tiempo no es lo mismo que clima. El tiempo es, por ejemplo, algo que sucede en el corto plazo, es para un área limitada, puede cambiar rápidamente, y la excusa para los meteorólogos, es difícil de predecir. Esto en realidad sucede así. Yo puedo decir que Buenos Aires ahora tiene 13 grados de temperatura, el cielo está parcialmente nublado. Estoy describiendo el tiempo, lo que está pasando en un lugar determinado, en un momento dado. El clima es algo diferente, es a largo plazo, cubre áreas mayores. Yo no puedo hablar del clima especificando un punto, siempre tengo que generalizar. Los cambios son estacionales y está medido en largos periodos de tiempo. La Organización Meteorológica Mundial define un periodo para que sea considerado como una característica climática de un lugar, un periodo de 30 años. Dicho esto, tenemos ahí nuestro bellísimo glaciar Perito Moreno y las cataratas del Iguazú. Supongamos que ahora, en este momento, en ambos lugares el cielo está despejado y tienen 15 grados de temperatura. Podemos decir que tienen el mismo tiempo, ¿sí? Pero evidentemente tienen diferente clima y eso nos damos cuenta cuando vamos al armario, al ropero de la casa de alguien que vive en Perito Moreno o alguien que vive en Iguazú y nos vamos a dar cuenta que la ropa que tienen está adaptada al clima de cada lugar. Para seguir con esta analogía del fútbol, el tiempo sería el resultado de cada partido. Hoy perdí 2-0, mañana gané 4-3.
y el clima vendría a ser el promedio, cómo quedé en la tabla, si salí campeón o si me fui al descenso. No voy a decir más la palabra descenso. Bueno, y aquí estamos nosotros, en la Vía Láctea, una hermosa imagen, y nosotros estamos ahí casi en el bordecito de la Vía Láctea. Si hacemos un zoom, nos vamos a acercar al sistema solar. Y aquí estamos, nuevamente, el tercer planeta. Estamos cerquita del Sol, no tan cerca para quemarnos, y no tan lejos como para ser un planeta congelado. Estamos justo en el lugar indicado para tener buenas condiciones. Se me cortó la imagen, pero acá les iba a mostrar la Luna y la Tierra. La Tierra que tiene una atmósfera, y esa atmósfera permite que nosotros podamos vivir. En esa atmósfera nos protege de la radiación dañina del Sol, nos da una temperatura estable y también tiene el oxígeno que necesitamos para vivir. ¿Sí? Está ahí. Es una capita muy delgada de aire que permite esto. Y ahí se da precisamente el clima de nuestro planeta. ¿Y cuántas cosas afectan el clima? Por ahí ustedes no tienen idea o no se imaginan todas las cosas que hacen que se afecte el clima. La respiración, transpirar, la digestión, la descomposición de la materia orgánica, latitud, deforestación, los aerosoles, si estamos lejos o cerca del mar, si estamos a mayor o menor altura, las características geográficas del lugar, la actividad volcánica, todo eso va modelando el clima. Hay factores que lo modifican a más largo plazo, como por ejemplo las variaciones de la órbita terrestre, y hay modificaciones que se realizan por causas naturales, pero en menor plazo. Volvemos a la Tierra, ahí tenemos la atmósfera, una capita muy delgada en la cual es posible la vida, y esa vida comenzó con animales, se fue desarrollando. Dentro de la atmósfera hay eventos geológicos como erupciones volcánicas, tenemos nubes, y dentro de esa atmósfera la radiación que recibimos del Sol, parte queda atrapada dentro de esa atmósfera y parte vuelve al espacio en forma de radiación. Nosotros la percibimos como calor, como temperatura, y eso es gracias a que tenemos estos gases que son los que hacen que sea posible que parte del calor que recibimos del Sol quede atrapado en esa atmósfera. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, los NOx, los óxidos de nitrógeno, son gases de efecto invernadero. Ahora bien, eso era hasta que no estaba el hombre, o por lo menos el hombre no se industrializó. Eso es lo que conocemos como efecto invernadero. Pero vamos a ver 3 ejemplos de planetas que están más o menos a la misma distancia del Sol, 2 planetas y un satélite. Vamos, ahí tenemos la Luna, Venus y Marte. La Luna, Venus y la Tierra. La Tierra y Venus tienen atmósfera y tienen efecto invernadero. La Luna no tiene efecto invernadero. Entonces, en la Luna de día, la temperatura que tenemos es la que recibimos directamente del Sol. 130 grados Celsius es la máxima prevista para el día de hoy en la Luna. De noche, cuando el Sol no ilumina el lado de la Luna en el que nos encontremos, la temperatura baja hasta 170 grados bajo cero. No es posible la vida en esas condiciones. Pero Venus, que está un poquito más cerca del Sol que nosotros, pero que también tiene atmósfera, tiene efecto invernadero. Ahora con una diferencia. La atmósfera de Venus está compuesta por un 96% de dióxido de carbono y en consecuencia la temperatura promedio de Venus es de 464 grados Celsius. Calor. Y en cambio la Tierra, que tiene un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno, un 1% de gases raros, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, tiene una temperatura promedio de 15 grados Celsius. Esa es la temperatura promedio del planeta en esta época geológica y es una temperatura que permite la vida tal cual la conocemos al día de hoy. La proporción de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono en la atmósfera ahora, es de 0.04%. Y del metano, que es otro gas importante de efecto invernadero, es 0.001%.
¿Recuerdan lo que decíamos de Venus? 96% y una temperatura increíble. Aquí la Tierra tiene un equilibrio en cuanto a los gases de efecto invernadero. Sin efecto invernadero, la temperatura de nuestro planeta sería de aproximadamente 18 grados bajo cero, la temperatura promedio. Volvemos a la atmósfera y les decía, el hombre comenzó a basar su economía en la quema de combustibles fósiles, liberando a la atmósfera ingente cantidad de dióxido de carbono. ¿Esto qué ha hecho? Atrapa el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, atrapa más el calor que recibimos del Sol y en consecuencia la temperatura de nuestro planeta está aumentando. Y de hecho, en los últimos 130 años, ha aumentado 0,85 grados. Un poquito de menos de un grado Celsius ha aumentado la temperatura. Esto está registrado por instrumental meteorológico. No está deducido o sacado de otros elementos que se utilizan generalmente para saber qué pasó en el tiempo en nuestro planeta. Ahora, ¿ustedes saben a cuánta energía, traducida en calor, equivale lo que necesitó nuestro planeta para elevar menos de un grado la temperatura en 130 años? A la energía liberada por 4 bombas atómicas como las que se arrojaron en Hiroshima. Por segundo, esa energía adicional que recibimos del Sol y que atrapa el gas de efecto invernadero emitido en exceso, equivale a la energía liberada por 4 bombas atómicas como la de Hiroshima por segundo. Eso es lo que ha hecho levantar la temperatura del planeta un poquito menos de un grado en 130 años. ¿Cómo sabemos que el cambio climático está presente entre nosotros? Tenemos 10 indicadores de un mundo más cálido. Ustedes los pueden ver en pantalla. Menos nieve, más humedad, mayor temperatura del aire en los océanos, disminución del hielo en el Ártico, tiene más contenido de calor el océano, la temperatura superficial del mar está aumentando. ¿Y cómo sabemos que el dióxido de carbono es el mayor aportante o contribuyente al presente cambio climático, a este calentamiento global que estamos teniendo? Vemos en este gráfico cómo ha aumentado la temperatura entre 1880 y 2015. Fíjense, la línea negra es los registros de temperatura a lo largo de estos 135 años. La gente dice, es el Sol tiene variaciones de temperatura, variaciones que son de décadas o de siglos. Y comparando lo que pasó con el Sol en los últimos 130 años, vemos que se mantuvo más o menos estable, aportó poco, en tanto la temperatura ha subido. Otra gente dice, no, es la órbita terrestre, hay cambios de la órbita terrestre, el eje de la órbita varía, la órbita respecto del Sol también tiene variaciones, pero estas variaciones son de miles de años. No alcanzan en 130 años a modificar en forma sensible la temperatura de nuestro planeta. O sea que tampoco es la órbita terrestre. Mucha gente dice es la deforestación. La deforestación produce un efecto de reflejo de la luz solar que vuelve a la Tierra. En definitiva, básicamente la deforestación, nuestro planeta tiene casi el 40% de su superficie o arado, o con cemento, o con asfalto, o directamente ha creado blancos en bosques donde la luz no es retenida por esos bosques. Bueno, ha tenido un efecto ligero de enfriamiento de nuestro planeta. Entonces tampoco es la actividad volcánica, dice mucha gente, he escuchado el planeta Nibiru se acerca y activa los volcanes, entonces vamos a la destrucción del planeta. No, la actividad volcánica tiene un doble efecto. Libera dióxido de carbono, pero en una proporción 6 veces menor a la que hace el hombre, y además libera también cenizas o otros gases que enfrían el aire. El balance es prácticamente negativo o no infiere en cuanto a las temperaturas. Pero si vamos a ver el análisis del crecimiento de los gases de efecto invernadero, nos vamos a dar cuenta que la evolución del crecimiento de estos gases y el impacto, de acuerdo a los modelos que se han corrido, sobre la temperatura coincide básicamente con el aumento de la temperatura que hemos experimentado en este siglo. Desde 1750 hasta la fecha tenemos un 40% más de dióxido de carbono en la atmósfera. Y les cuento algo, en los últimos 800.000 años el dióxido de carbono
nunca había superado las 300 partes por millón en nuestro planeta. Mi papá nació en un mundo con 290 partes por millón de dióxido de carbono. Yo nací en un mundo con 320 partes de dióxido de carbono en el planeta. Mi hija nació con 350 partes por millón de dióxido de carbono. Y mi nieto, nació el año pasado, nació en un mundo con 400 partes por millón de dióxido de carbono. Lógicamente, hay una relación, ustedes la estaban viendo, entre el dióxido de carbono y el calentamiento global. Y les digo que nunca, esto lo repaso ahora nuevamente, desde 1950 nunca se había superado antes ese valor en 800.000 años. ¿Tienen idea de lo que significa esto? Bueno, para terminar, ¿por qué debemos preocuparnos por este cambio climático? Porque está producido, primero, por el hombre. Esa es la causa principal. Nosotros, no el hombre hipotético y lejano. Yo, cada uno de ustedes, aporta en la emisión de gases de efecto invernadero. Esto no lo dice Mauricio, lo dice la ciencia. Se analizaron más de 12.000 papers o documentos científicos entre 1991 y 2011. El 97% de esos documentos o estudios científicos que estaban relacionados con el cambio climático coinciden en que la culpa del presente cambio climático es del hombre. 2. La temperatura media global podría aumentar hasta casi 5 grados para 2100. Ustedes me van a decir, bueno, pero ayer teníamos 16 grados y hoy tenemos 21 grados. No es un gran cambio. Sí, pero eso es de un día para el otro. Si la temperatura global del planeta sube, la cosa sería diferente. Y volvemos a la Tierra. La tenemos ahí bonita, redondita y azul. ¿Saben cuál es la temperatura? Les decía, 15 grados. Ahora, ¿qué temperatura tenían Scrat, Diego, Manny y todos los que estaban en la era del hielo cuando se congeló el planeta y cuando se derritió? Mucha gente me dice, bueno, cuando el planeta se congeló había bajo cero. No, señores. La temperatura en esos momentos media del planeta, cuando el planeta se congeló en la era de hielo, era de 10 grados Celsius, la temperatura promedio. La diferencia con el tiempo actual son solo 5 grados. Cuando se derritieron los polos, la diferencia de temperatura con la temperatura presente es tan solo de 4 grados. Por eso es importante este cambio climático presente. Y 3, este cambio climático debido al calentamiento global es al menos 10 veces más rápido que cualquier otro calentamiento global experimentado por nuestro planeta en 65 millones de años. ¿Tienen idea de esto? Si la temperatura aumenta 1,5 grados para el año 2100, es 10 veces más rápido. Si aumenta 5 grados, es entre 50 y 100 veces más rápido que cualquier otro. No le va a dar tiempo a las especies para adaptarse. Lo que se lograba en 5.000, 6.000, 8.000 años, nosotros lo estamos consiguiendo en apenas 200 años. Eso es lo importante de este cambio climático. Por eso hay que actuar hoy. Por eso cada uno tiene que hacer su parte. Por eso les digo que no hay lugar como el hogar y cada uno tiene que hacer su parte colaborando en la reducción de gases de efecto invernadero. Esto ha sido todo.